Resumen de la Biblia del libro Job, parte número 8. Discursos de Eliú, capítulos 32 al 37. Introducción. Después de los intensos y prolongados debates entre Job y sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, el relato introduce a un nuevo personaje, Eliú. Este joven, que hasta ese momento había permanecido en silencio por respeto a la edad de los demás, finalmente irrumpe con una voz llena de pasión y convicción. Movido por la indignación tanto hacia Job, por justificar su propia rectitud en lugar de la de Dios, como hacia los amigos, por no haber sabido refutar adecuadamente a Job, Eliú siente que no puede permanecer callado por más tiempo. Su aparición marca un cambio en el tono de la narrativa. Con una perspectiva fresca y un enfoque más profundo, Eliú expone una serie de discursos que recalcan temas fundamentales: la soberanía absoluta de Dios, la imperfección inherente del ser humano, y el sufrimiento como un instrumento de corrección y enseñanza, no necesariamente como castigo por el pecado. A diferencia de los anteriores interlocutores, Eliú no acusa a Job de maldad directa, sino que lo confronta por su actitud de autojustificación y por su cuestionamiento a la justicia divina. Con un espíritu de reverencia y reflexión, introduce ideas esenciales sobre la pedagogía divina, recordando que Dios habla al ser humano de muchas maneras, incluyendo el dolor y las pruebas. Así, Eliú prepara el escenario para la revelación final de Dios, llamando a la humildad, al arrepentimiento y a una visión más amplia y reverente de los caminos divinos. Capítulo 32. Eliú se presenta y explica su intervención. El capítulo 32 marca la aparición de Eliú, un joven de la familia de Ram, que hasta ahora había permanecido en silencio mientras los ancianos debatían. Sin embargo, su paciencia se agota al ver que Job, en su defensa, parece justificarse a sí mismo en lugar de justificar a Dios. También se enfurece con los tres amigos de Job, quienes, a pesar de su largo discurso, no logran rebatir los argumentos de Job ni ofrecer una explicación satisfactoria del sufrimiento. Consciente de su juventud frente a la edad y experiencia de los demás, Eliú justifica su demora en hablar. Había esperado por respeto, pensando que la sabiduría vendría con los años. Sin embargo, declara que la verdadera sabiduría es un don de Dios, que no depende exclusivamente de la edad, sino del espíritu que Él infunde en el ser humano. Eliú, lleno de un impulso interior que no puede contener, compara su necesidad de hablar con un vino nuevo que revienta los odres si no se libera. Así, anuncia que ofrecerá un análisis diferente y más justo, sin favoritismos y sin temor a nadie. Su propósito es claro: defender la justicia y la grandeza de Dios, y señalar que el orgullo humano, incluso el de un hombre justo como Job, no puede oscurecer los designios divinos. Este primer discurso establece el tono de su participación, respetuoso pero firme, consciente de su responsabilidad ante Dios más que ante los hombres, y decidido a ofrecer una comprensión más profunda del sufrimiento y la sabiduría divina. Capítulo 33. Primer discurso de Eliú. Llamado a Job para escuchar y reflexión sobre el sufrimiento. Eliú, tras presentarse en el capítulo anterior, inicia su primer discurso dirigiéndose directamente a Job. Le ruega que escuche atentamente sus palabras, asegurándole que habla con sinceridad y con un corazón recto, inspirado por el aliento de Dios. Eliú se posiciona no como un enemigo ni como un juez severo, sino como un interlocutor humano, igual a Job, dispuesto a dialogar y razonar con humildad. Comienza recordándole a Job que Dios se comunica con el ser humano de múltiples maneras, aunque éste a menudo no perciba su voz. Menciona que Dios puede hablar mediante sueños, visiones nocturnas o experiencias profundas que perturban el corazón, con el fin de apartar al hombre del mal y proteger su alma del abismo. Además, Eliú introduce una visión más esperanzadora sobre el sufrimiento. Lejos de ser únicamente un castigo, puede ser una forma de corrección y enseñanza. El dolor puede servir para alertar al ser humano, humillarlo y llevarlo al arrepentimiento. Destaca la posibilidad de redención. Si el hombre responde adecuadamente al mensaje divino y se arrepiente, Dios mostrará su misericordia, lo restaurará y renovará su vida. En contraste con la visión de los tres amigos, que veían el sufrimiento únicamente como castigo por el pecado, Eliú ofrece una perspectiva más compasiva y profunda. Dios busca el bien del ser humano. Utiliza el sufrimiento como instrumento para guiarlo hacia la vida y no hacia la destrucción. Este capítulo es un llamado de Eliú a que Job considere su situación desde esta óptica diferente, invitándolo a mantener la esperanza y a confiar en la justicia y el amor de Dios,
aún en medio de su dolor. Capítulo 34. Segundo discurso de Eliú. Defensa de la justicia de Dios. En este discurso, Eliú se dirige no solo a Job, sino también a los sabios y a todos los oyentes presentes, invitándolos a juzgar sus palabras con discernimiento. Comienza refutando directamente las declaraciones de Job, quien había insinuado que Dios lo trataba injustamente. Para Eliú, tal afirmación es inconcebible. Dios es absolutamente justo y no puede hacer el mal ni pervertir el derecho. Eliú proclama que Dios gobierna con equidad el universo entero, recompensando a cada uno según sus obras. Subraya que el Creador no necesita rendir cuentas ante nadie y que su autoridad es incuestionable. Si Dios retirara su espíritu, toda vida cesaría de inmediato. Es por su misericordia y su voluntad que el mundo y sus habitantes existen y continúan. En su argumentación, Eliú advierte sobre el peligro de acusar a Dios de injusticia, pues tal acusación proviene del orgullo y la ignorancia humana. Afirma que Dios ve a todos los hombres por igual, sin parcialidad, y que no se deja influir por la posición social o el poder. Los poderosos y los humildes, los ricos y los pobres, son juzgados de acuerdo con sus actos. El discurso también señala que Dios puede intervenir de manera repentina para quebrantar a los malvados y proteger la justicia, y que el sufrimiento puede ser un medio para revelar la maldad oculta y llevar a la corrección. Eliú insiste en que lo correcto sería que Job, en lugar de justificarse a sí mismo, reconociera la soberanía y la justicia perfecta de Dios, y se sometiera humildemente a su voluntad. Para Eliú, poner en duda la rectitud de Dios es un grave error que necesita ser corregido. Este capítulo refuerza la idea de que Dios no solo es justo en esencia, sino también en cada una de sus acciones, aunque el ser humano, limitado en entendimiento, no siempre logre comprenderlas plenamente. Capítulo 35. Tercer discurso de Eliú. La justicia de Dios y la pequeñez humana. En este breve pero poderoso discurso, Eliú responde nuevamente a la actitud de Job, quien, en su dolor, había cuestionado la utilidad de la rectitud y la justicia. Eliú desafía la idea de que la conducta humana, sea buena o mala, pueda afectar a Dios directamente. Eliú plantea que, aunque los pecados del hombre puedan causar daño a otros seres humanos, no disminuyen en absoluto la grandeza ni la esencia de Dios. De igual manera, aunque alguien practique la justicia, no aporta nada a la plenitud divina, pues Dios es autosuficiente y soberano. La bondad o la maldad humanas tienen impacto en la sociedad y en uno mismo, pero no alteran la naturaleza inmutable de Dios. Luego, Eliú aborda el hecho de que muchas personas claman a Dios en su aflicción, pero sus gritos no siempre son escuchados de inmediato. Según Eliú, esto se debe a que, muchas veces, las súplicas no nacen de un verdadero deseo de buscar a Dios, sino del simple interés en liberarse del sufrimiento. Dios, que ve los corazones, no responde a las voces vacías o a las palabras motivadas únicamente por la desesperación y el orgullo. Eliú concluye destacando que Dios no está obligado a responder según los términos o el tiempo de los hombres. La falta de respuesta inmediata no significa injusticia de parte de Dios, sino que revela la falta de sinceridad, humildad o arrepentimiento en quienes claman. Además, afirma que el silencio de Dios puede ser una prueba de su sabiduría y paciencia, invitando a confiar más allá de lo visible. Este capítulo subraya la pequeñez del ser humano ante la inmensidad de Dios y la necesidad de acercarse a Él con un corazón genuino, humilde y reverente. Capítulo 36. Cuarto discurso de Eliú. La grandeza de Dios en la corrección y el poder. Eliú, antes de concluir sus discursos, pide paciencia a sus oyentes, asegurando que aún tiene palabras importantes que comunicar en defensa de la justicia y la grandeza de Dios. Con gran fervor, comienza exaltando la perfección de las acciones divinas y subraya que Dios es todopoderoso, pero también profundamente justo y misericordioso. Eliú enseña que Dios no desprecia a nadie, sino que es paciente y poderoso para salvar. Sostiene que, aunque Dios puede castigar al impío, su objetivo principal al permitir el sufrimiento no es el castigo inmediato, sino la instrucción y corrección de los seres humanos. El dolor y las pruebas tienen un propósito pedagógico: abrir los ojos del hombre, hacerlo consciente de sus errores y guiarlo hacia la sabiduría y la justicia. Además, Eliú afirma que aquellos que escuchan y se arrepienten en medio del sufrimiento recibirán restauración, prosperidad y bendición. En cambio, quienes persisten en su arrogancia y no aceptan la corrección enfrentarán la ruina.
Esta enseñanza refuerza la idea de que el sufrimiento no siempre es un castigo directo por el pecado, sino una oportunidad para crecer y acercarse a Dios. El discurso también se convierte en un canto a la majestad de Dios manifestada en la naturaleza. Eliú describe cómo Dios gobierna los fenómenos meteorológicos, la lluvia, las tormentas, las nubes, como expresión de su poder soberano y su sabiduría insondable. Cada acto en la naturaleza, desde las lluvias que nutren la tierra hasta los truenos que estremecen el cielo, testifica la inmensidad de Dios y su dominio sobre toda la creación. En este capítulo, Eliú invita a contemplar la grandeza de Dios no solo como juez, sino también como maestro y sustentador de la vida. Su discurso es un llamado a la humildad, a la confianza en la bondad de Dios y a reconocer que su justicia trasciende la comprensión humana. Capítulo 37. Continuación del cuarto discurso de Eliú. El poder majestuoso de Dios. Eliú culmina su discurso enfatizando la gloria y la grandeza de Dios, concentrándose especialmente en su manifestación a través de las fuerzas de la naturaleza. Invita a Job y a los oyentes a considerar las maravillas del mundo natural como evidencia palpable de la majestad divina. El trueno, el relámpago, la nieve y la tormenta son descritos como instrumentos a través de los cuales Dios revela su poder. Con palabras vívidas y poéticas, Eliú presenta a Dios como quien ordena los fenómenos meteorológicos con propósito y sabiduría. No son acciones caóticas o aleatorias, sino expresiones del orden divino que cumplen diversas funciones, unas veces como corrección, otras veces como muestra de misericordia, y otras para el sustento de la tierra. Todo está bajo el control soberano de Dios. Eliú reconoce que los seres humanos, limitados por su falta de comprensión, no pueden explicar ni controlar estos actos grandiosos de la creación. Resalta que si el hombre no puede entender las maravillas de la naturaleza, mucho menos puede pretender juzgar los caminos de Dios o cuestionar su justicia. La descripción de la tormenta que se avecina no solo sirve como metáfora del poder divino, sino también como una transición que prepara el escenario para la inminente aparición de Dios mismo en el torbellino. Eliú concluye sus palabras declarando que el Todopoderoso es grandemente temido y que no desprecia a los que tienen sabiduría en su corazón. Así, invita a Job a acercarse a Dios con reverencia y humildad, reconociendo que la sabiduría consiste en temer a Dios y aceptar sus designios, aunque a veces resulten incomprensibles. Este capítulo pone el broche final a los discursos de Eliú, dejando al lector en un estado de asombro ante la grandeza de Dios y expectante por la respuesta divina que está a punto de acontecer. Conclusión. Los capítulos 32 a 37 del libro de Job representan un punto crucial en el desarrollo de la narrativa, donde Eliú emerge como el portavoz de una perspectiva renovada sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. Su intervención, llena de furia y fervor, ofrece una respuesta tanto a las quejas de Job como a los fallos de los amigos de éste. A través de sus discursos, Eliú desafía las visiones simplistas de sus tres compañeros, proponiendo una comprensión más compleja de la relación entre Dios y el sufrimiento humano. En primer lugar, Eliú subraya la soberanía de Dios y la limitada comprensión del ser humano. Enfatiza que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino una herramienta divina para la corrección y el crecimiento moral. Contrario a la visión de los amigos de Job, que ven el sufrimiento como un castigo directo por el pecado, Eliú propone que el sufrimiento puede tener un propósito pedagógico, y que incluso el dolor puede ser una forma de gracia, usada por Dios para moldear el carácter y purificar al ser humano. Además, Eliú recalca la importancia de la humildad ante la grandeza de Dios. A lo largo de sus discursos, invita a Job a reconocer que la justicia divina está más allá de la capacidad humana para comprenderla. Las fuerzas de la naturaleza, que Eliú describe con asombrosa belleza y detalle, sirven como recordatorio de la majestad de Dios, quien gobierna el universo con sabiduría y poder infinitos. Este enfoque en la naturaleza como una expresión de la voluntad divina prepara el terreno para la intervención directa de Dios que se avecina. Finalmente, los discursos de Eliú, aunque están llenos de una gran claridad teológica y un fervor juvenil, no son suficientes para aliviar el sufrimiento de Job ni ofrecer una respuesta definitiva a su angustia. Sin embargo, nos invitan a contemplar las diversas maneras en que podemos enfrentarnos al sufrimiento, más allá de las respuestas fáciles o simplistas, sugiriendo que el sufrimiento puede ser un misterio que solo se desvela ante la presencia misma de Dios. En resumen, los capítulos 32 al 37 aportan una reflexión profunda sobre el sufrimiento humano, la justicia divina, y la relación entre ambos. Eliú,
con su enfoque de corrección divina y su énfasis en la grandeza de Dios, se erige como un recordatorio de que el entendimiento humano es limitado, y que el respeto y la reverencia ante la soberanía de Dios son esenciales para comprender el propósito detrás del sufrimiento.